El tema que les voy a dar es abordaje de leucemia en pediatría, que siento que sí es un tema muy importante que pues lo conozcan, ¿no? Ya hemos hablado de lo que son los tumores sólidos, hemos visto que dentro de los tumores en pediatría el más frecuente son las leucemias. ¿Ya? Entonces ahora nos toca hablar. Vamos a empezar con un caso clínico, que es un niño de 6 años que cursa con fiebre de alto grado como 38.5. A su vez viene con malestar general, astenia, dinamia. Al examen físico se evidencia adenopatías. Estas adenopatías son cervicales, de unos 5 centímetros a 10 centímetros en el cervical. La consistencia es irregular, no están adheridas a los profundos, ¿no? Entonces son unas adenopatías que no son significantes, como hemos visto en el tema de tumores, ¿no? ¿Qué adenopatías nos llamaban la atención? Al examen físico palpamos el sinomegalia, ¿no? Entonces ahí sí sería un dato de un síndrome infiltrativo. Le tomamos un hemograma, tenemos 15.000 de glóbulos blancos, están bien, más bien están sumamente elevados, tienen neutrófilos en 1.500, lo normal es tener pues más de 1.500, entonces no se consideraría una neutropenia, y tiene linfocitos en 9.000. Nos llama la atención, ¿no?, la cantidad de linfocitos, entonces sería una leucocitosis a predominio de linfos, una linfocitosis, y tiene monocitos en 4.500. Bueno, pues sí tiene malestar general, tiene las adenopatías, tiene una esplenomegalia, en el hemograma nos llaman la atención los leucocitos elevados. Entonces podría ser tanto cosa benigna como cosa maligna. Le tomamos un prótesis de sangre periférica. Entonces, ¿qué evidenciamos? Tenemos aquí un glóbulo rojo, unas 2 plaquetitas. Nos llama la atención esta célula, que es una célula un poquito más grande, pero tiene relación núcleo-citoplasma, solo que su núcleo está un poquito más lobulado y tiene un núcleo de la misma manera las siguientes. Pero estos son linfocitos, se llaman linfocitos reactivos. Estos linfocitos reactivos son secundarios a infecciones por virus. Entonces, justo le tomamos una serología para virus como para virus de Epstein-Barr y nos da positivo. Entonces, el diagnóstico de este paciente es una mononucleosis infecciosa. ¿Por qué es importante este caso? Porque no todo es cáncer. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de un síndrome linfoproliferativo? ¿Qué es un síndrome linfoproliferativo? Es una proliferación anormal o exagerada de los linfocitos. Se va a deber básicamente porque va a haber una alteración genética o epigenética a nivel de lo que son las células madre. Se considera un error innato de la inmunidad, que nos dice como etiología tanto para leucocitosis o para leucopenia. En el UpToDate nos indica que la principal causa son infecciones, dentro de las infecciones las virales, después bacterianas, parásitos, y como lo último habría que pensar en algo maligno. Esto es como muy en general, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa en pediatría? Vamos a ver. Esta es una niña de 9 años que acude a urgencias de pediatría por un cuadro de fiebre intermitente de más o menos un mes de evolución. Son fiebres entre 38 y 38.3, predomina más en la tarde, pero ¿qué es la diferencia, no? Cuando un niño tiene fiebre, ¿cómo lo ven? Lo ven con un malestar general, ¿no? Pero este niño como si nada, está con 38.3 en las tardes, pero no le notan los papás ningún dato de infección. A su vez se acompaña con síndrome constitucional, que es pérdida de peso, astenia, adinamia y una palidez generalizada. Le preguntamos antecedentes. En los antecedentes familiares vemos que un primo hermano falleció con leucemia. Vamos a ver en el transcurso de la presentación si es importante o no este dato. Al examen físico tiene pato y tiene espleno, ¿no? Es un dato de infiltración. Le tomamos un hemograma, una hemoglobina en 4.3. ¿Qué es importante ver de la anemia? El tipo de anemia, ¿no? Ver los índices eritrocitarios para ver, ¿no? ¿Cómo creen que sería una anemia en un paciente que tenga algo oncológico? ¿Cómo crees? ¿Cómo sería? Pero ¿cómo sería la anemia? Con los índices, ves que tenemos volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina. En base a eso, ¿cómo sería nuestra anemia? Microcítica. No, microcítica hipocrómicas nos ayudaría a pensar que se fuera por deficiencia de hierro, ¿no? Anemia. Tú lo sabes. Así me estuvimos. Vale, ¿cómo es la anemia? Y de ese trabajo.
pues el que sepa diga. Normocítica normocrónica, sí, es una anemia normocítica normocrónica. Entonces es importante ver en cuanto a la anemia qué tipo de anemia es, ¿no? Cosas infiltrativas, es una anemia normo-normo. Ya capaz en nuestro país, porque viven en el Chapar y que tenga un poco de microcítica, podría ser, pero se acompaña de otro tipo de alteración. Tenemos glóbulos blancos en 1500 hablamos de una leucopenia. Dentro de estos tenemos 500 de neutros, tenemos una neutropenia severa, ¿verdad? ¿No? Lo normal es más de 1500, entre 1500 y 1000 leve, de 1000 a 500 moderada y menos de 500 severa. Y tiene plaquetas en 110.000, que también sería una trombocitopenia moderada. Entonces tenemos las tres líneas afectadas. Nos llama la atención más los datos de infiltración. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos un frotis y a diferencia del previo, que nos llama la atención, las células. No son células más grandes, pero todas son igualitas, ¿no? Es muy monoclonal. Entonces, estos son blastos linfoides. ¿Cómo sería un frotis de sangre periférica de un paciente normal o por una infección? Tendríamos que ver así segmentados, banditas, monocitos, varias plaquetas, a diferencia de acá, que no vemos ni una plaqueta, que vemos puros blastos. Entonces nuestro diagnóstico sería un síndrome linfoproliferativo, una leucemia descartada, porque solo con el frotis de sangre periférica podemos sospechar, no es diagnóstico. ¿Qué vamos a tratar? Un poco de introducción, epidemia, factores de riesgo, etiología, diagnóstico y tratamiento. Como introducción, el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad. La principal causa de mortalidad siguen siendo los accidentes de tránsito. Dentro de esto, la leucemia es el cáncer más frecuente. En los años 80, generalmente la mayor parte de los niños se morían por diarrea y por neumonías. Actualmente, pues se mueren por accidentes de tránsito y por cáncer. Entonces, lo importante de esta presentación es lograr una concientización acerca de un diagnóstico temprano. ¿Qué más? El cáncer es muy frecuente a nivel mundial, predomina más en países hispanos, genera un gran costo, más o menos $65,000 por tratamiento. La supervivencia en Europa es más del 80%, en Estados Unidos más del 90%. Entonces ya sabemos que los niños se van a curar, ¿no? Entonces ahora es importante que estos niños sobrevivan sin tanto efecto adverso, ¿no? Porque la quimio que puede llegar a provocar según las neoplasias, puede llegar a provocar alteración en el crecimiento, que sea en talla baja, problemas cardíacos por los medicamentos. Entonces, en base a eso, ya se ha intentado como valorar qué tipo de quimioterapia podemos ofrecer a los pacientes. ¿Para qué? Para reducir lo que es la mortalidad, mejorar la supervivencia en general y la supervivencia libre de enfermedad. En México la mayor cantidad de los niños tienen alto riesgo, también en Bolivia tienen alto riesgo. Vamos a ver por qué, porque nos retrasamos mucho en el diagnóstico. ¿Qué es importante? Que ustedes veamos el tema de la adherencia al tratamiento, es lo más importante. Y pues como la leucemia es tan estudiada, actualmente tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos terapia celular, tenemos trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, entonces este tema es bien importante. Como historia, solo para que vean que más o menos desde 1821 Virchow empezó a descubrir este tipo de cáncer, en donde principalmente pacientes que les hicieron autopsia, donde vieron que la sangre era una sangre lechosa. La sangre lechosa era básicamente por la cantidad de leucocitos que presentaba. Además tenían hepato, tenían esplenomegalia. Y en base a eso, pues se llegó al diagnóstico de lo que es la leucemia. Actualmente, ¿cuáles son los avances? Pensamos básicamente en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, por esto ya es más o menos unos 36 años atrás que ya se hizo el primer trasplante en un paciente pediátrico con leucemia. Actualmente, ¿qué tenemos? Sabemos que esta es la célula pues maligna. Esta célula maligna expresa en su superficie lo que son los clústeres de diferenciación. Entonces ya existe terapia dirigida directamente, que son anticuerpos monoclonales como blinatumomab, que va directamente contra el linfocito CD19 positivo. ¿Y qué más? A nivel de laboratorio se están construyendo lo que son las células, las T-CAR-cell, que son células citotóxicas para ir a atacar directamente a la célula maligna. Básicamente estos dos últimos, ¿para qué? Para en casos de leucemias de alto riesgo que no respondan con quimioterapia convencional. Entonces, para que vean. Entonces, todo inicia de lo que es la hematopoiesis. Partimos de una célula madre hematopoyética que va a dar origen a dos tipos de células.
estirpe linfoide y estirpe mieloide. Entonces, cuando afecta a estirpe linfoide, se va a producir un linfoblasto. Y podemos tener leucemia linfoblástica, ya sea de células B, de células T o de células NK. De la misma manera, cuando afecta estirpe mieloide contempla glóbulos rojos, monocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, plaquetas. Entonces podemos tener, dependiendo de la maduración, distintos tipos de leucemia mieloide, que va desde M0 hasta M7. Pero también existe una leucemia que nos afecta a ambos linajes, que se llama una leucemia bifenotípica. Pues para que vean. Además han debido escuchar una leucemia aguda y una leucemia crónica. La leucemia aguda es cuando la proliferación maligna ocurre o las manifestaciones ocurren de manera más rápida y afecta a la célula inmadura. Y una leucemia crónica, la evolución es un poquito más lenta, pero la alteración va a ocurrir directamente a nivel de células maduras, donde van a perder su función, deben funcionar más o menos el 20%, pero siguen cumpliendo sus otras funciones. Es por eso que los pacientes a veces con leucemias crónicas pueden vivir un poco más de tiempo, no tanto como en las agudas. Vamos a hablar de la más frecuente, que es la linfoblástica. ¿Cómo se define? Como una alteración o un trastorno maligno de las células progenitoras hematopoyéticas que provoca una expansión clonal disregulada de estas células madre, que pueden invadir lo que es médula ósea y afectar sitios extramedulares. Se dice que para que nosotros podamos encontrar blastos, o sea, células inmaduras a nivel de sangre periférica, se tiene que haber afectado más del 80% de la médula ósea, ¿no? Entonces tampoco no nos vamos a esperar a que se afecte tanto para que lleguemos al diagnóstico. Sitios extramedulares pueden ser ganglios, vaso, hígado, a nivel de las articulaciones, que nos indican que la incidencia es de 1 a 5 casos por 10.000 habitantes cada año. 2/3 corresponden al fenotipo B. Más o menos 3/4 de los casos va a ocurrir en pacientes menores de 6 años. ¿En qué edad es más frecuente? Generalmente menores de 5 años. Pico máximo 2 a 5 años, predomina más en los varones, una relación entre 1.3 a 1, y más o menos es el responsable de 1/3 de muertes por cáncer infantil, ¿no? Epidemia básicamente en Bolivia, en adultos un caso por 100.000 habitantes, en niños es 2.7 casos por 100.000. Incluso esta cifra podría ser un poquito más elevada, pero no contamos con registros de cáncer actualizados a nivel de Bolivia. Cuando tengamos vamos a tener unos datos un poquito más reales, pero básicamente por lo menos cada mes debemos diagnosticar unos 2 o 3 casos. Acá en Cochabamba, en Santa Cruz a la semana creo que diagnostican 2, pero es básicamente por la cantidad de habitantes que presentan. ¿Cómo son nuestros datos en Bolivia? Estas son unas gráficas desde 1999 al 2024, que vemos principalmente en nuestra edad pico, que tenemos que prestar más atención, 0 a 4 años, ¿no? Donde tenemos 850 casos. Segundo pico entre los 10 y 14 años. Entonces en estos picos de edad tenemos que estar alertas. Si un niño llega con pancitopenia, no va a ser, puede ser infección, ¿no? Pero hay que sospechar o pensar que podría ser también algo maligno. En cuanto a los departamentos, ¿qué vemos? Que principalmente los mayores casos se encuentran en Santa Cruz, pero es por la cantidad de habitantes que tienen, seguidos de La Paz y de Cochabamba principalmente. En los únicos departamentos donde se puede proporcionar quimioterapia para niños es Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija. En el resto no, directamente los derivan a estos centros. ¿Qué es importante también aquí que vemos? Que la más frecuente es la linfoblástica aguda, ¿no? Seguida tenemos mieloide aguda. ¿Y qué nos dice la literatura? Más del 80% es linfoblástica, 20% es mieloide, un 4% a nivel mundial nos reportan de linaje ambiguo. Entonces aquí nos reportan como un 1%, pero sí es importante este dato porque yo en menos de 3 años ya tengo como 4 o 5 bifenotípicos. Nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué es importante? Estas gráficas de supervivencia nos explican muchas cosas interesantes, como que en los años 80 la supervivencia era de un 10%, de 10 niños uno se curaba. Actualmente la supervivencia va de un 95 a un 98%. Aquí están como que los total, que son básicamente los protocolos de quimioterapia de acuerdo a San Judas,
desde el número 1 hasta el número 16, ya hay creo que hasta el 17, pero no nos indican que ya, como ya son el 17 o los más modernos, que son mejores. Estos últimos ya reducen la quimioterapia, la intensidad. ¿Por qué? Porque vamos a estratificar mejor a los pacientes. ¿Para qué? Para evitar efectos a largo plazo. Entonces hemos visto que tienen muy buena sobrevida los niños con cáncer, gracias a los esquemas de quimioterapia, gracias a que también se da quimioterapia para proteger el sistema nervioso central, gracias a que tenemos los estudios de biología molecular, que vamos a ver qué es por qué se da la leucemia, y un medicamento llamado inhibidores de tirosincina. En la etiología, ¿existe predisposición genética? Pues sí, hemos visto que en tumores, en pediatría, hemos visto que existen lo que son los síndromes de predisposición al cáncer, ¿no? Anemia de Fanconi, linfraumeni, sí, ¿verdad? Neurofibromatosis. ¿Y qué más? Los niños con síndrome de Down, más o menos de 500 a 700 veces tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Los pacientes que tienen ataxia telangiectasia también, anemia de Fanconi, los pacientes que tienen estas alteraciones a nivel del TP53 está relacionado con linfraumeni. Entonces, pensar, ¿no? Si un niño ha tenido que no sea un tumor del sistema nervioso central y después me desarrolló una leucemia, podría haber sido este síndrome, ¿no? Y ahí cambia el tratamiento, ¿no? Porque va a ser quimio más trasplante, porque ya tiene un gen que le predispone al cáncer. ETB61, PAC5 y caseta. ¿Por qué? Por el genoma. ¿Qué se ha visto con la secuenciación del genoma? Que se han identificado más o menos variantes no codificantes de 3 celosis que nos aumentan el riesgo de leucemia. Cada variante nos va a aumentar de 1.5 a 2 veces más y nos llega hasta más de 10 veces el riesgo acumulado. Estos son los genes de transcripción que predisponen al cáncer. Entonces, antes del nacimiento puede haber cáncer, pues sí, ¿no? Porque existe un grupo específico de pacientes pediátricos que desarrollan lo que es la leucemia antes del año de vida, que son los bebés leucemias, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen este tipo de alteraciones a nivel del TELA-ML1 o a nivel de TB6-X1, que son como pasos que van a ir progresando para el desarrollo de la leucemia. Para esto, ¿qué es importante? Factores del hospedero. Entonces, ¿qué tal que el niño, no sé, durante el embarazo, la mamá estaba en contacto con tóxicos, insecticidas, algo, y ha provocado una pequeña mutación a nivel de GATA3 o GATA1 o de TP53? Esa pequeña mutación no ha provocado nada. Un segundo evento, un segundo golpe ha llegado a provocar una mutación que ha alterado lo que es el ADN, la secuencia del ADN, una transcripción, una translocación, inversión, que ha provocado a nivel de lo que es la célula hematopoyética el cambio, ¿no? La transcripción, y se ha llegado a formar lo que son los linfoblastos. Esta gráfica es bonita porque nos permite comparar lo que es la población pediátrica con los adultos. Las dos primeras son niños y las dos últimas son como adolescentes, que es el grupo de la Haya, y los adultos jóvenes. ¿Qué notamos de diferente? Que en los adultos tenemos más naranja fuerte y naranja suave. Naranja fuerte y naranja suave es la translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia, el naranja oscuro. Y el naranja suave es igual a un PH-like, que es un similar al cromosoma Filadelfia, pero son otras vías que nos van a llegar a provocar este tipo de alteración. Entonces, presentar este tipo de translocaciones nos genera más riesgo. ¿Por qué? Porque no van a responder a la quimioterapia convencional, van a requerir más dosis de medicamentos o otros medicamentos aparte. A diferencia de la población pediátrica, que notamos que tiene más lilita, que tiene más hiperdiploidía, que tiene más translocación 12-21, que son de buen pronóstico. Es por eso que los niños sobreviven más rápido o mejor que los adultos. En cuanto a la fisiopato, más o menos 5% asociado a exposición a radiación ionizante. Básicamente, estas centrales nucleares, donde se ha visto que este tipo de población expuesta a esta radiación ionizante han aumentado el riesgo de desarrollar cáncer. Más estos síndromes genéticos que hemos visto, Down, ataxia, neurofibromatosis, anemia de Fanconi, síndrome de Li-Fraumeni, TP53, que nos aumentan, ¿no? Ahora, clínicamente, ¿cómo va a manifestarse los pacientes que sospechemos de algo oncológico como de una leucemia? Es más fácil agruparlos por síndromes. Entonces, si el paciente viene con anemia, va a tener un síndrome anémico, ¿no? Va a ser lo típico, una anemia, tiene que ser normocítica, normocrónica, ¿no?
palidez, que tengan taquicardia, pueden tener soplos, astenia dinámica. Síndrome hemorrágico por la presencia de plaquetas bajas, menor a 150.000 o alteración en los tiempos de coagulación. Porque esto es interesante, ¿no? Porque los blastos o las células malignas, principalmente las mieloides, como tienen granulitos, uno de sus granulitos es anexina, y esta anexina es una sustancia procoagulante y por eso tiene más riesgo de coagulación intravascular diseminada. Para que vean. ¿Qué más tenemos? Van a presentar petequias, púrpura, hematomas, hematuria, gingivorragia por la trombocitopenia o por también la prolongación de tiempos de coagulación. Síndrome infiltrativo, la presencia de hepatos, de esplenomegalia, adenopatías. ¿Qué adenopatía me va a llamar la atención? Una adenopatía que tenga más de 3 semanas de evolución, que no solo sea uno, que sea un conglomerado, que mida más de 1.5 a 3 centímetros de diámetro, que la consistencia sea dura, que estén adheridas a planos profundos, que es adenopatía, o en regiones supraclaviculares, epitrocleares, pues es una adenopatía significativa que nos tiene que llamar la atención. ¿Qué más? Masa mediastinal. La proliferación de estas células malignas o de estos linfocitos pueden llegar a acumular una masa en el tórax a nivel del mediastino y llegar a provocar datos de dificultad respiratoria, que los ganglios se conglomeren a nivel cervical y obstruyan lo que es la vena cava, entonces también un síndrome de vena cava superior, que teóricamente son emergencias oncológicas. Aumento del volumen testicular. Siempre en los niños hay que revisar el testículo. Un testículo esté más grande que el otro, nos tendría que llamar la atención. Le pedimos una ecografía que no sea líquido, o sea, deberíamos sospechar que no sea algo maligno. ¿Qué más nos faltaría eso? Y como síndrome infiltrativo, el dolor a nivel o el dolor óseo, ¿no? Cuando estas células malignas salen de médula ósea y van por vía periférica, se alojan a nivel de las articulaciones, distienden la cápsula y provocan el dolor, y es un dolor óseo. ¿Sí? Síndrome febril por la neutropenia, y vamos a tener fiebre de origen desconocido, niños que sigan teniendo fiebre y no le encuentren foco, no es respiratorio, no es gastrointestinal, no es urinario, entonces hay que buscar. Ya han tomado todas las serologías y todas están negativas, entonces deberíamos sospechar. Y como estas células malas se multiplican, se proliferan mucho, también se destruyen y pueden llegar a eliminar varias sustancias, pueden llegar a provocar que la función renal se eleve, la creatinina esté elevada, el ácido úrico esté elevado, el potasio se eleve, el calcio se baje, el fósforo se eleve, que son datos de un síndrome de lisis tumoral. En cuanto a la frecuencia, ¿qué nos dice? Más frecuente, hepatosplenomegalia, ¿no? Seguido de espleno, después seguimos con fiebre, datos de sangrado y un 23% es doloroso, o sea, un 23% sí es significativo para que nos demos la molestia de preguntarle cosas a los niños que te vengan con dolor óseo, ¿no? No asociar que el dolor óseo es dolor por crecimiento. El dolor por crecimiento es un diagnóstico diferencial después de que descartes que no sea algo maligno. Un poquito de imágenes, fiebre, palidez, cansancio, moretones, irritabilidad, el dolor abdominal, ¿no? La distensión abdominal por la presencia de hepatoespleno, alguna crecimiento de algún órgano, como en este niño vemos la proptosis, dolor articular. El diagnóstico se basa en la clínica, para que vean que es importante cómo hagan ustedes la anamnesis, ¿no? Desde cuándo empezó con los moretones o los datos de alerta. En los niños no podemos preguntar lo que es la revisión por sistemas, ¿no? Como preguntan en los adultos, pero podemos hacer una anamnesis dirigida preguntándole mis datos de alarma, ¿no? En tumores hemos visto que es importante el tema de la cefalea, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es importante? Si el niño perdió peso, si tiene fiebre, si esta fiebre no está asociada a cuadro infeccioso, si se acompaña de dolor óseo, si tiene moretones, puntos rojos, sangrados, ¿no? Sudoración en la noche. Entonces esos son mis datos de alarma para hacer una derivación oportuna. Después pasamos a un hemograma, que es lo básico que ustedes deberían pedir. Del hemograma lo ideal es que pidamos un prótesis de sangre periférica que nos puede ayudar a hacer el abordaje.
Y estos son estudios un poquito más específicos, que siempre deberíamos pedir una radiografía de tórax para descartar que no tenga masa mediastinal, una ecografía del abdomen, de los testículos si es varón, si tuviera compromiso neurológico, porque pueden llegar los niños con cefalea, pueden llegar con molestias o dificultad para caminar, pueden llegar con una simple parálisis facial o alguna parálisis de algún par craneal, podríamos sospechar que sea algo oncológico, un tumor, o también podría ser la infiltración de la leucemia a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Con una punción lumbar. En el hemograma, ¿qué vamos a ver? Vemos primero los glóbulos blancos, ¿no? Lo normal es de 5.000 a 10.000, ya capaz 4.500 a 10.000. Pero ¿qué vemos? Que en el 53% se van a manifestar con leucocitos menores a 10.000, que estarían dentro del rango. Por ahí, ¿qué nos llama la atención o qué nos alertaría el diferencial? ¿No? Tendremos que ver que es neutropenia o linfocitosis. Después vamos con la anemia, que es frecuente que te den hemoglobinas entre 7.1 a 10.9, que es una anemia moderada. Y en cuanto a las plaquetas, lo mismo, una trombocitopenia moderada, entre moderada a severa, 20.000 a 90.000. Un frotis nos puede ayudar, ¿no? En el frotis, ¿qué vemos? La presencia de blastos, linfoides, no vemos segmentados, nada. Igual blastos. Química sanguínea, ¿qué pedimos? Pedimos lo que es el lactato de citokinasa, que es una enzima que se eleva cuando las células se multiplican mucho, se destruyen mucho, ¿no? Entonces, ¿en qué casos podemos ver? Sí, en cosas oncológicas, pero también en anemias hemolíticas podemos evidenciar una LDH elevada, función renal, hepática, electrolitos y ácido úrico. En el cuadrito vemos los criterios de Cario y Bishop, que son para un síndrome de lisis tumoral, que podemos evidenciar ácido úrico elevado, más de 4.5, potasio más de 6, fósforo más de 1.4, calcio menor a 1.75, creatinina mayor a 1, ¿no? Y vamos comparando. Estudios de imagen es importante porque le pedimos una placa de tórax y que evidenciamos una masa en el mediastino, ¿no? Que es como que estuviera colapsando los pulmones. Entonces el niño se va a manifestar con dificultad para respirar. En otros países les piden como hasta tomografías, pero en esta tomografía que evidenciamos los riñones, evidenciamos una nefromegalia, para que también evidenciemos que los riñones también se pueden afectar o infiltrarse por la leucemia. El diagnóstico es con un aspirado de médula ósea, donde realizamos a nivel de lo que son las crestas ilíacas posteriores superiores, también podemos usar a nivel de las crestas ilíacas anteriores, y en niños menores de 1 año a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Con esta aguja de tipo trocar, tipo Hanshiri, se introduce, se aspira con una jeringa, con el émbolo de una jeringa, y colocamos en unas laminillas y vemos esto, ¿no? Que son puros blastos, ¿no? Más del 25% de blastos en médula ósea es el diagnóstico de una leucemia. Antes hacíamos el diagnóstico por la morfología, veíamos al microscopio cómo se veían las células. Esta es la clasificación francoamericana de la FAB, que los clasifica en 3 tipos de blastos linfoides: L1, L2 y L3. L1 son células pequeñas, de tamaño homogéneo, núcleo redondito. Un L2 son células más grandes, de tamaño heterogéneo, núcleo irregular, con escotaduras. Un L3 vemos las vacuolas. Un L3 es como similar a un Burkitt o una leucemia de células B maduras. Actualmente, ¿qué hemos visto en leucemia linfoblástica? Que tenemos dos tipos, células B y de células T. Células B y células T que las logremos diferenciar al microscopio está muy difícil porque son igualitas. En esta sí, porque tiene sus granulitos. Entonces usamos este estudio que se llama inmunofenotipo. ¿Qué nos mide el inmunofenotipo? Nos va a llegar a identificar los clústeres de diferenciación celular que se manifiestan en la membrana celular de los linfocitos. Y es en base a eso que nosotros podemos llegar a diferenciar si es células B, si es células D, T y NK. Si es células B, me va a expresar CD19, CD79. Si es células T, me expresa 4, 7 y 8. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque células B y células T también tienen distintos grados de maduración. Entonces podemos ver que desde nuestra progenitora linfoide tenemos una pre-B temprana, pre-B transicional y una B madura. Lo mismo con células T. ¿Para qué me ayuda esto? Más o menos para saber que
que en pediatría, principalmente en Estados Unidos y México, la leucemia linfoblástica en pediatría es más frecuente una PREV, que expresa CD10 positivo, a diferencia de países del cono sur como de Bolivia, Ecuador, Perú, donde tenemos más una B común, ¿no? Pero es más por cosas raciales. Aparte de lo que pedimos el inmunofenotipo, ¿qué más deberíamos pedir? Pedimos lo que es el cariotipo, para saber cuántos cromosomas tiene, si tiene algún tipo de alteraciones, mutaciones. También solicitamos otro tipo de estudio que es biología molecular por medio de FISH o por medio de RT-PCR. ¿Y eso para qué me ayuda? Porque hemos visto que todo está en los genes y en base a eso nosotros les vamos a darle como el apellido completo a la leucemia para valorar el riesgo y para valorar el esquema de quimioterapia que va a recibir. En el cariotipo vemos aquí que es un cariotipo normal, 23 pares de cromosomas, XY, no, X más. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que entre la posición 8 y 21 se intercambió. Entonces, esta es una translocación 8-21, que es frecuente en leucemia mieloide aguda M2. Factores de riesgo. Estos, para mí, lo más importante que ustedes se lleven es las manifestaciones clínicas, los datos de alarma para sospechar una leucemia y los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo encontramos la edad. Hemos dicho que es bien frecuente la leucemia entre 1 y 4 años. Entonces, ¿qué grupo de riesgo tiene mejor pronóstico y peor pronóstico? Niños menores de 1 año y mayores de 10 años tienen más riesgo. ¿Por qué? Menores de 1 año porque podrían ser unos bebés leucemia y se asocia con la translocación 411. Mayores de 10 años, ¿por qué? Porque son los adolescentes, ¿no? Y en los adolescentes, ¿qué es frecuente? La translocación 922, que es el cromosoma Filadelfia, un Filadelfia común o un PHLI. Pues nos genera más riesgo o células T, ¿no? Entonces, por eso es importante la edad. Otro, la carga leucocitaria. ¿Con cuántos leucocitos llegó al diagnóstico? Más de 50.000 se considera alto riesgo. Más de 50.000, ¿en qué tipo de patologías o qué tipo de leucemia yo podría sospechar si me llega con más de 50.000? ¿O qué es células T o qué es cromosoma Filadelfia? Después, nos sigue con el inmunofenotipo. ¿Es mejor o es más favorable que sea células B que células T? En cuanto a la citogenética, tiene mejor pronóstico, es más favorable si tiene ETB6X1, que es o hiperdiploidía, que tenga la translocación 12-21, mal pronóstico o más riesgo si tiene BCR-ABL1, que es la 922, hipodiploidía, amplificación del cromosoma 21, y TCTC1, que es el gen Ícaros, y son otras vías de transcripción que pueden llegar a transcribir lo que es el PHLI. Por eso es importante el Ícaros, ¿no? ¿Y qué más? Actualmente usamos lo que es la enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual es la mínima cantidad de células malignas que podemos encontrar ya empezando el tratamiento, principalmente en la primera fase. Este se considera el factor pronóstico y es lo más importante porque nos puede llegar a predecir cómo va a ser la respuesta al tratamiento. Negativo, consideramos una enfermedad mínima residual en 0.001%. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de factores de riesgo me falta aquí? Me falta aquí ponerte el tema de la masa medicinal. Los que presentan masa medicinal tienen más riesgo. Si tienen masa medicinal puede ser células T o puede ser Filadelfia. Y si tienen masa medicinal, pues ha tenido que llegar con carga leucocitaria elevada, entonces se relaciona, ¿no? Y si ha llegado con eso, tienen que ser adolescentes. Entonces, por eso, ¿no? ¿Qué otra? Infiltración al sistema nervioso central. En la primera función lumbar tomamos citoquímico y citopatológico y vemos si presenta o no presenta células inmaduras, ¿no? De alto riesgo si presenta infiltración positiva. Pero ahí que me indica, pues que aparte de la quimioterapia que le voy a dar sistémica, tengo que intensificar con terapias intratecales. Infiltración al testículo, ¿no? Entonces todos los niños tienen que ir con su ecografía, ¿no? Si un testículo está más grande, si tiene calcificaciones, podemos sospechar que se trate de una infiltración a nivel del testículo. ¿Qué más? Lo que llamamos. Es bonito las tablas de supervivencia. Vemos que niños tienen más baja supervivencia, menores de 1 año, seguidos de los adolescentes de 10 a 14 años, mejor supervivencia entre 1 y 4 años.
de la misma manera en la segunda gráfica. Igual, ¿qué nos indica? ¿No? Tener un riesgo estándar o un bajo riesgo, la supervivencia a 5 años es de un 85-95%. De 10 niños, 8.5 se curan, ¿no? Son 2 los que no se van a llegar a curar. Un riesgo intermedio también, la supervivencia es buena, 80-85%. Y un alto riesgo, la supervivencia es un poquito más baja, 35-40%, ¿no? Estas supervivencias son como para Estados Unidos, como para Europa, como es para Bolivia, que somos países en vías de desarrollo. Nuestra supervivencia está un poquito más baja, como un 65-75%, pero tampoco no estamos en el 10% de los años 80, entonces sí existe una oportunidad de que se puedan curar a estos niños. La carga leucocitaria sí tiene significancia estadística. Entonces existen 2 factores de riesgo, los 3 factores de riesgo más importantes que tienen significancia estadística son la carga leucocitaria, la edad y la enfermedad inmunitaria residual negativa para el día 14 de la inducción. Esta es otra clasificación de acuerdo a los riesgos. Esta clasificación de riesgos se va a basar básicamente en el protocolo de quimioterapia que vamos a usar. Pero básicamente se dan cuenta de edad, carga leucocitaria, el tipo de la leucemia y si presentan o no presentan alteraciones citogenéticas. El tratamiento es quimioterapia, no es quimioradio, ¿no? La leucemia es un tipo de cáncer que es muy quimiosensible, entonces con quimioterapia puede responder. La radio solo está indicada para pacientes que tengan infiltración inicial al sistema nervioso central o en caso de que aún continúen a pesar de la inducción con afectación a nivel del testículo. Serían las únicas indicaciones. Lo básico, los 3 elementos de la quimio que deben saber es que existe una fase de inducción, una fase de consolidación y una de mantenimiento para un riesgo bajo. Un riesgo alto aumentamos preinducción, reconsolidación. ¿Por qué es importante esto? Porque para que se desarrolle la leucemia o nosotros detectemos clínicamente, se han tenido que formar 10 a la 10 logaritmos de células malas. Entonces, para que se forme esa cantidad de células malas y nosotros logremos diagnosticar, pueden pasar desde 2 hasta 10 hasta 12 semanas. Para un poquito también viendo. Con la primera fase, que es la inducción, logramos bajar 6 logaritmos y con las siguientes logramos bajar hasta que la enfermedad se encuentre menos de 0.001% de actividad, para que se mantenga en ese valor y exista menos riesgo de que la enfermedad regrese, es decir, que tenga una recaída. Es interesante el tema de la quimioterapia, porque básicamente con vincristina, corticoide, la supervivencia era de un 80%. Se han añadido otros medicamentos más como antracíclicos o como valeria esparaginasa y la supervivencia ha mejorado un 95%, ¿no? ¿Cuánto dura el tratamiento? Dependiendo del protocolo. BFM son 2 años, el Total Kit, el San Judas, desde Estados Unidos, dura más o menos 3 años. Pues más o menos en ese rango vamos, 2 a 3 años. ¿Por qué es importante? Porque una derivación temprana nos mejora nuestra supervivencia, una derivación tardía que la supervivencia es muchísimo más baja. ¿Tienen dudas en cuanto al linfoblástica? Si no, continuamos. Vamos a hablar acerca de lo que es el otro tipo de leucemia que corresponde al 20%, que se llama leucemia mieloide aguda o mieloblástica aguda, que es la transformación maligna o la proliferación no controlada de una célula inmadura mieloide que puede dar origen a los glóbulos rojos y ser una leucemia mieloide eritroide, glóbulos blancos, plaquetas megacarioblástica, ¿no? Es muy rara en pediatría, más o menos el 20%, y hemos visto igual en las estadísticas de Bolivia que eran entre un 18%, ¿no? La supervivencia es muchísimo más baja. Aquí lo ponen 70%, pero puede ir en un 50, un 60%, es muchísimo más baja. Como es tan baja, ¿por qué es tan baja? Por el tipo de blasto que presenta, que necesitan dosis muchísimo más elevadas de quimioterapia, que son 4 o 5 ciclos de quimioterapia, que pueden durar de 7 hasta 12 días, se considera una quimioterapia mieloablativa, y en algunos casos, o en la mayor parte, terminan por
reforzar esta quimio con un trasplante. En Estados Unidos más o menos corresponde al 18%, más o menos 8.5 pacientes por cada millón de habitantes van a tener una leucemia aguda mieloide. Ha mejorado la supervivencia, que antes era más baja, gracias a que igual los biomarcadores, a la biología molecular, ¿no? Porque gracias a eso podemos llegar a clasificarlos de mejor manera. Y la implementación de lo que es la enfermedad mínima residual para mejorar el seguimiento y el pronóstico. Se considera una neoplasia maligna, alteración genética citogenética, puede ser una mutación de novo o una mutación secundaria que justo, no sé, el niño recibió tratamiento de quimioterapia por algún otro tumor, ¿no? Entonces por eso también ya un poco las dosis de los medicamentos de la quimioterapia se han bajado para evitar el desarrollo de segundas neoplasias, dentro de estas principalmente es mieloide. Igual los niños con anemia plástica, anemia de Fanconi llegan a desarrollar más mieloide. Los niños con síndrome de Down más mieloide. Epidemiología, la incidencia 1 a 6 casos por 100.000 habitantes, similar a la cuarta década, 0.12 casos por 100.000 en el primer año de vida, 0.4 por 100.000 a los 10 años de vida. Entonces es importante, ¿no?, en los niños, nuestros picos, en los más chiquitos. Susceptibilidad, sí tenemos susceptibilidad. ¿Por qué? Los niños con Down más frecuente. Anemia de Fanconi también es frecuente la leucemia mieloide, principalmente la monocítica con la variante de los eosinófilos. La disqueratosis congénita es igual a otro síndrome de falla medular congénita que se puede llegar a presentar este tipo de alteraciones. Una disqueratosis congénita tiene citopenias, puede tener anemia, leucopenia, plaquetas bajas, pero la piel la notan como de los niños posteriores a las quemaduras extremas, ese tipo de piel tiene. Igual las uñas. Síndrome de Schwann-Diamond o Black-Van-Diamond son igual otros síndromes de falla medular congénita que se caracterizan por tener anemias severas, pero su anemia es normocítica normocrómica, que se acompañan en algunos casos con neutropenias y con datos de insuficiencia pancreática exócrina. Y tienen una fase típica, ¿no? Y el síndrome de Kostman, que es una neutropenia congénita. Entonces, este tipo de síndromes nos pueden llegar a presentar más riesgo o más susceptibilidad de desarrollar lo que es el tema de la leucemia. Lo consideran muy raro en la infancia. Algunos dicen que depende más que todo del estado nutricional. Sí afecta el estado nutricional de la madre y del niño, sí, pero tiene que haber otro tipo de factores más que se añadan. No les dije, pero en la anterior, tanto en linfoide y en mieloide, importante la susceptibilidad de síndromes genéticos, fallos medulares, esas cosas sí son importantes, pero también es importante el tema inmunológico, cómo está su sistema inmunológico, ¿no? ¿Por qué nosotros o un niño de esa edad no tiene cáncer y este sí tiene cáncer? Entonces tiene que ser, ¿por qué? Porque sus mecanismos de evasión tumoral no están funcionando bien. ¿Qué mecanismos son? Células dendríticas, NK, linfocitos citotóxicos, CD8. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que si pedimos en estos pacientes una subpoblación de linfocitos, vemos que sus NK, que es la primera línea de combate, las tienen bajas. Entonces ahí es el punto donde se llega a desarrollar el tema del cáncer más todo lo genético, ¿no? Esta gráfica es solo para que la vean, no para que se aprendan de memoria, pero es para que se den cuenta que en mieloide, si en genética del linfoide era, yo solo lo básico les he dicho, ¿no? 411, 119, 922, Perchelac, ¿no? Pero en mieloide existen más alteraciones. Está lo que es FLT3, que es como una proteína similar a un inhibidor de tirosina, que la presencia de este FLT3 nos aumenta más que eso. NMP1, CEBPA, cepa, ¿no? Nos aumenta más, son factores citogenéticos adversos. ¿Qué factores son de buen pronóstico en mieloide? 821, la que es la proteína del cariotipo, inversión del 16, translocación 15-17, esas son las únicas translocaciones que son de buen pronóstico. El resto, no. Entonces aquí que vemos varias alteraciones en FLT3, en RAS, en WIT, son varias.
Entonces se dice que los factores de riesgo es multifactorial, ambientales, genéticos, secundarios a quimioterapia que hayan recibido, enfermedades hematológicas, los síndromes de falla medular, Down. Ahora, ¿qué medicamento, qué químico también relacionado nos permite que nos haya mieloide? El benceno. Se dice que la exposición al benceno a dosis repetitiva nos predispone más un riesgo de desarrollar cáncer. ¿Dónde tenemos benceno? Aerosoles, tintes, ¿no? Todo lo que son los conservantes tienen algo de benceno, las pinturas, entonces ahí habría que ver, ¿no? ¿Dónde tenemos más pacientes que tengan leucemia? La zona sur, el chapare, ¿no? Tal vez el tipo de agua que esté contaminada con trazos de benceno, que podría ser la etiología. La clínica, de la misma manera podemos decirle los síntomas, ¿no? Fatiga, dolor óseo, hepatoespleno, fiebre. ¿Qué es importante? El mieloide, que estos nos infiltran. Pueden infiltrar la piel, pueden infiltrar las encías, ¿no? Entonces sí hemos visto, no sé dónde estarán, los de mi último grupo sí han visto en un niño que en sus encías sí tenía la hiperplasia gingival, ¿no? Entonces era una leucemia mieloide, ¿no? Puede haber leucemia en la piel, sí puede haber. Entonces, ¿cómo es la leucemia en la piel? Son nódulos eritematosos que parecieran como alergia, pero no, son nódulos duros, eritematosos. Se le hace la biopsia de piel y nos da infiltrados leucémicos. Como les he mostrado los blastos linfoides, así se ve en la biopsia de piel. Entonces nos puede afectar la piel. Cuando tenemos más de 50.000 leucocitos o más de 100.000 leucocitos, tenemos más riesgo de que, como son células grandes, los blastos mieloides son grandes y pueden llegar a obstruir vasos sanguíneos. Nos pueden llegar a provocar una leucostasis pulmonar, puede llegar a provocarnos una leucostasis a nivel del sistema nervioso central, más riesgo de sangrado. Nos puede dar coagulación intravascular diseminada, principalmente el tipo M3, porque por la anexina, factor tisular, que son sustancias procoagulantes que tienen más predisposición a desarrollar estos cambios vasculares como de microtrombos. Este es un blasto mieloide M3 que notamos, los palitos, que son los bastones de agua, la presencia de varios bastones de agua y que estos me hacen como una célula empanizada. Es una célula de fagot que es típico de una M3, ¿no? Y estos granulitos que le ven aquí son los que tienen estas sustancias. Diagnóstico o el abordaje, importante, la anamnesis hemos visto, los hallazgos en la clínica, pedimos un hemograma, un frotis, y sí o sí hay que hacerle un aspirado de médula ósea. Al aspirado de médula ósea pedimos un inmunofenotipo, un cariotipo, citogenética, ¿no? Esta es la clasificación de la FAB, igual francoamericana británica, clasifica de acuerdo al grado de diferenciación de los blastos mieloides, van desde M0 hasta M7, no nos indica la agresividad, ¿no? Nos indica el grado de diferenciación. Un M7 es una leucemia de plaquetas, es una megacariocítica. Una M6 es eritroide, de glóbulos rojos. Un M5 es de monocitos, es una monoblástica. Un M4 tiene monoblastos, pero aún tiene algunos monocitos normales, es una mielomonocítica. M3 es los promielos, que tienen muchos granulitos. Una M2 es con maduración, M0 y M1 sin maduración e indiferenciada, ¿no? Esta es una clasificación antigua, pero nos sigue sirviendo. De la misma manera como les he dicho del inmunofenotipo, en la leucemia mieloide también nos expresan sus clases de diferenciación, que es MPO, CD33, CD34, CD64, 41, 42 y 61 para plaquetas, ¿no? Muy en general. Ahora, ¿cómo es la clasificación por riesgos para leucemia mieloide? Favorable, intermedio y adverso. Pero estas clasificaciones se basan en la citogenética, básicamente. Antes los clasificamos M0, M7 por la morfología, pero ahora ¿qué se ha visto? Que la citogenética es la mandatoria para decirnos si este niño tiene un riesgo desfavorable, necesita quimioterapia más intensa, más un trasplante o no, ¿no? Entonces aquí, favorable les he dicho 8-21, inversión del 16, 15-17.
intermedio, ausencia de los primeros, y adverso si tiene monosomía del 7, monosomía del 5, las translocaciones inversión del 3, otro tipo, translocación 922, que tenga la FLT3 y TD positivo, ¿no? Entonces ya ahí. Para FLT3 y TD positivo ya existe una terapia blanco que es midostaurina, que nos puede ayudar a quimio más este inhibidor de tirosinquinasa para mejorar el pronóstico. Tratamiento debe ser adaptado al riesgo, el objetivo es curar, pero son signos fuertes, son 7, 2, 14 días se quedan hospitalizados los niños, pero llegan a resistir. Pero lo malo es que la quimio va a provocar como efecto adverso neutropenia. La neutropenia puede llegar a generar más riesgo de infecciones, entonces se sobreinfecta, entonces hay que cuidar ambas. Existen muchos protocolos como NOFO, el japonés, Sanjud, BFM, se basan en que en altas dosis de citarabina y altas dosis de antracíclico más etoposina. Eso es lo básico. Pero generalmente, ¿qué tenemos que lograr con mieloide? Que vayan a un trasplante. Bajo riesgo, podría ir bien solo con quimio, pero un alto riesgo con quimio vemos, ¿no? Más o menos que es un 30, creo un 25% de la supervivencia si va solo con quimio. Subimos a un 65% si va con trasplante. Como conclusiones, para que recuerden, la leucemia linfoblástica en pediatría es la más frecuente, tiene mejores tasas de respuesta, mayor al 90% en países industrializados. En nosotros, en Latinoamérica, estamos en un 65-75%, no está tan mal. Las recaídas nos reducen la sobrevida. Hay que valorar el tipo de esquema de quimioterapia para lograr una mejor remisión. Ya tenemos implementación de terapia celular, que son con las células T-CAR-cell. Antes solo se contaba con quimioterapia convencional, actualmente tenemos trasplante, anticuerpos monoclonales, células T-CAR-cell y ensayos clínicos para las leucemias que no logran remitir con 1 o 2 líneas o que recaen después de un trasplante. Para que recuerden, es importante el reconocimiento temprano de un paciente que sospechamos de un síndrome linfoproliferativo. Entonces yo voy a ser feliz si ustedes cuando es internado sospechen y lo deriven como síndrome linfoproliferativo porque tiene una anemia hormonal y tiene neutropenia. Y es descartado infección. Y ya lo manejan el proceso, es más rápido. Es importante estratificar al paciente de acuerdo al grupo de riesgo. Inicio del esquema de tratamiento de manera oportuna, ya que han visto que repercute en la supervivencia de los pacientes, que deriven de una manera temprana a una tardía, no esperarse que ya el niño llegue con 100.000 de leucos, con hepatosplenomegalia marcada, o con datos de dificultad respiratoria que tenga una masa mediastinal o un síndrome de vena cava superior, ¿no? A ver, si hemos comprendido, vamos a lograr resolver esto. Es un adolescente de 14 años con historia de buena salud. Acude por emergencia por un cuadro gastrointestinal, solicitando un poco parasitológico simple, reporta artritis. Acude nuevamente después de 3 días porque presenta un aumento de volumen en miembro superior izquierdo que fue interpretado por biología muscular. ¿Qué le dan? Diclofenac. Denle AINES ya, pero no le den corticoides. Eso. ¿Por qué? Porque el corticoide forma parte de la base de la quimioterapia convencional para una leucemia. Si nosotros le damos corticoide, lo único que vamos a hacer es enmascarar el cuadro, volver resistente a mi célula maligna contra este corticoide y le damos riesgo, ¿no? Entonces, igual, antes de pensar en una artritis reumatoidea juvenil, que es muy raro en pediatría, pero sí se puede dar, pensemos o debemos descartar que no sea algo oncológico. ¿Para qué? Para no empezar el corticoide. ¿Por qué? Porque el tratamiento para una IJ es en base a corticoide. ¿Ya? Entonces, acudió por aumento de volumen. Y pues, mire, fue interpretado como etiología muscular. Y eso que el niño dijo que no se cayó, no se golpeó, pero interpretaron como que se golpeó. 10 días después acude por pediatría por la persistencia del aumento de volumen, además de edema en hemicara izquierda, en cuello, ¿no? Si ya tienes, ¿no? Y le toman una radiografía de tórax que evidencia una masa mediastinal. ¿Y qué más? Y tiene derrame pleural. Entonces, ¿qué sospechamos?
Ya se ve mieloide. ¿No? Sí. Sí, hemos dicho que el 80% es más frecuente linfoide, 20% va a ser mieloide, ya linfoblástico. ¿Ya? Tiene la masa intestinal y ese aumento y toda esta parte que nos está generando un síndrome de vena cava superior que le va a llegar a generar hepatitis y dificultad para respirar. Entonces ambas son emergencias oncológicas. ¿Ya? No pensemos que sea neumonía, por eso tenía el derrame, no es neumonía. Al examen físico tiene hepatomegalia, ¿no? La consistencia es firme, es no dolorosa, también tiene espleno de más o menos 6 centímetros por debajo de la barbilla costal. Tiene el aumento de volumen en el miembro superior izquierdo, que se extiende desde la región supraclavicular izquierda y ubicara del mismo lado. Entonces son datos de infiltración, ¿no? El hepato, el espleno, el aumento de volumen por el síndrome de vena cava superior, la masa mediastinal. Le pedimos un laboratorio, un hemograma, tiene una hemoglobina en 13.5, no tiene anemia. Tiene glóbulos blancos en 84.000, están sumamente elevados. Tiene 9% de neutrófilos. Le sacamos en conteo total, nos da 7.560, o sea, ya no es una neutropenia. Pero ¿qué nos llama la atención? 21% de linfocitos, 21% de monocitos y 49% de blastos. Tiene un ácido úrico en 8.7, una LDH en 2.467. Entonces, ¿qué pensamos? Que es un síndrome linfoproliferativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acerca de las guías oncológicas del abordaje en un paciente con leucemia? Basamos en la historia clínica, un hemograma, estudios de química sanguínea, una radiografía de tórax, una ecografía. Ahí claro, nos colocan una tomografía de cráneo, nos colocan una resonancia, pero no contamos mucho con esos medios. ¿En qué pacientes pido yo una tomografía o una resonancia? En pacientes que yo sospeche de infiltración al sistema nervioso central, una parálisis facial, una parálisis de algún nervio craneal, que tenga algún tipo de limfaresia o que tenga dificultad para la deambulación, que esté afectado en el espinal, ahí sí pedimos, ¿no? Ese estudio. Más que todo por el costo, ¿no? Porque no nos cubre el seguro. Le pedimos un frotis, en el frotis vemos puros linfocitos, linfoblastos. Hacemos una médula, vemos la proliferación de células monoclonales y puros blastos. Entonces, es una leucemia. ¿Qué tipo de leucemia es? Ya, tenemos dos tipos de leucemia linfoblástica. ¿Cuál de los dos es? B o T. No se sabe. Pero ¿cuáles podría ser? No, si fuera B, tendría que tener translocación 922, ¿no? Y si fuera T, se justifica porque ha venido con la masa mediastinal, porque ha venido con la carga leucocitaria elevada, ¿no? Pueden ser las dos opciones. Pero es más frecuente T. Entonces es una leucemia linfoblástica T. Entonces, ya valorando nuestros factores de riesgo, lo consideramos como alto riesgo porque por la edad, 14 años. La carga leucocitaria es más de 50.000. El fenotipo, ¿no? En una fenotipación de células T. Y la masa mediastinal. Entonces ya tenemos el nombre completo. ¿Tienen dudas, preguntas? Eso es todo.